Esta semana la Sala de lo Constitucional admitió una demanda que tomó por sorpresa a los diputados que se preparaban para ratificar en la sesión plenaria una reforma constitucional en la que se avalaba una ampliación de los periodos de trabajo de alcaldes y diputados. La negociación entre fracciones legislativas fue intensa y cuando ya existía consenso, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin decir agua va, admitió una demanda y emitió una medida cautelar que congeló, en este caso, el proceso de ampliación, como les decíamos, de los periodos de los alcaldes y de los diputados. Precisamente esta mañana vamos a abordar este y otros temas que están relacionados con el quehacer legislativo. Con nosotros se encuentran los diputados René Portillo Cuadra, del Partido Arena, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Diputado, buen día. Muchas gracias, Manuel. Un saludo fraterno para toda tu audiencia y desde luego para Guadalupe, mi colega diputado. Bueno, y como ya lo decía el diputado Cuadra, también se encuentra con nosotros Guadalupe Vázquez, quien también es parte del partido Gana allá en la Asamblea Legislativa y a quien también saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, licenciado, buenos días, doctor Portillo Cuadra, buenos días a los televidentes. Es un gusto y un placer estar con ustedes para cualquier opinión que podemos vertir de esta sala. Muchas gracias. Bueno, comencemos hablando de la sesión plenaria. De hecho, la Asamblea Legislativa desarrolló ayer su sesión plenaria de la semana y hubo una situación que generó hasta cierto punto un poco de controversia. Me imagino que ustedes fueron testigos de esta situación, lo de algunas medidas que se han puesto para el trabajo de los periodistas. Me gustaría saber qué piensan ustedes de esta situación, porque yo a lo largo de que venía trabajando en la Asamblea Legislativa en coberturas en diferentes periodos, se ha ido haciendo un poco más complicado el trabajo de los periodistas, se ha ido poniendo una serie de restricciones. Obviamente siempre hay una reacción de parte de los medios de comunicación a estos cambios. Me gustaría que opinaran sobre lo que ocurrió ayer, diputado Cuadra. Bueno, Manuel, tal como tú muy bien lo dices, es lamentable de que la presidenta de la Asamblea tome decisiones de coartar la libertad de expresión y la libertad de información. En ese sentido, nosotros le llamamos en el transcurso de la sesión plenaria a la presidenta para pedirle como grupo parlamentario de que permitiera el acceso a la prensa a la parte posterior, en donde habitualmente la prensa se coloca para hacer sus tomas y dar sus reportes. Todo esto se originó a raíz de que circuló en las redes sociales una fotografía del diputado Carlos Ruiz del FMLN que estaba dormido en la plenaria. Entonces eso les incomodó y como reacción tomaron la decisión de sacar o de desalojar a la prensa de donde habitualmente se coloca. Nosotros tomamos una decisión ayer bastante, creo yo, necesaria. Le planteamos al FMLN que si a la prensa no se le dejaba en el mismo lugar donde habitualmente se coloca, nosotros íbamos a abandonar la plenaria del día de ayer. Qué bueno por la presidenta que tomó la mejor decisión y permitió nuevamente que la prensa pudiera acceder a los espacios aledaños al FMLN, que es el ala izquierda del Salón Azul. Pero en todo caso nosotros, Manuel, nos vamos a mantener pendientes de que esta situación no vuelva a ocurrir, porque este no es un hecho aislado. Si tú te recuerdas, en la legislatura anterior, quien entonces era presidente, Sigfrido Reyes, tomó la decisión de no dejar entrar a un periodista de uno de los medios escritos. Y así sucesivamente han ocurrido hechos que realmente denotan cómo la prensa sigue siendo objeto de ataque del poder político cuando es mal llevado. Yo estoy completamente seguro y de acuerdo en que los demás partidos políticos no estamos de acuerdo con este tipo de restricciones y creo que el FMLN se queda aislado en este tema. ¿Usted qué opinión tiene de esta situación que se generó, diputado Guadalupe? En efecto, nosotros nos percatamos después de que hubo la intervención de algunos colegas de ustedes periodistas que nos dijeron, mire, que había una restricción. Igual nosotros le pedimos explicación a la presidenta y nos dijo que era por cuestiones de seguridad, pero al final yo creo que se resolvió el problema y para bien pues de los comunicadores y de tanto la prensa escrita como televisiva, se volvió a la normalidad. Y yo creo que es importante porque fortalecer la democracia viene de darle la información donde están los hechos, donde estamos los funcionarios públicos, y los medios de comunicación juegan un papel importante en comunicarle a la ciudadanía del quehacer legislativo y de otros quehaceres que puedan tener otros órganos de Estado. Entonces, en ese caso, Gana también se pronunció, personalmente le hablamos a la presidenta, pero igual, yo creo que se resolvió el problema y fue un insabor que se dio en el momento, pero gracias a Dios pues se resolvió el problema.
Esto ocurrió en la sesión plenaria que desarrolló la Asamblea Legislativa este día jueves y que obviamente, bueno, acaparó atención en redes sociales. Pero esta semana también hay otro tema que ha acaparado mucho la atención y es esta situación del freno que puso la Sala de lo Constitucional a las intenciones de la Asamblea Legislativa de ampliar los periodos para alcaldes y diputados a 5 años. Precisamente luego de largas reuniones en la Comisión de Asuntos Electorales ya habían logrado un consenso los partidos políticos, pero repentinamente la Sala envió un comunicado diciendo que había admitido una demanda y que frenaba el acto reclamado, es decir, que frenaba el proceso de aprobación. Vamos a hablar sobre este tema. Diputado Cuadra, ¿qué pensó usted cuando se admitió esta demanda por parte de la Sala de lo Constitucional que frenó el proceso de aprobación de esta ampliación de periodos? Bueno, después de esa descripción muy sucinta y exacta que has hecho, Manuel, nos queda notar como partidos políticos por qué nosotros ratificamos la reforma constitucional. Yo creo que el pueblo salvadoreño tiene derecho a conocer nuestras motivaciones como partidos políticos. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Arena, fueron dos cosas las que nos motivaron a ratificar la reforma constitucional que había autorizado la legislatura anterior. Una de las motivaciones era que el país se iba a ahorrar 25 millones de dólares por cada evento electoral. Significa entonces que en un proceso electoral donde hay 3 elecciones, como suele ocurrir en algunos casos, el país se ahorraría cerca de 90 millones de dólares. Ese era un aspecto. El otro aspecto tenía que ver con que siempre que hay procesos electorales en cualquier país del mundo, pero en el nuestro todavía es más particular, siempre existe una incertidumbre jurídica, porque no sabemos cómo va a quedar la composición de la Asamblea, y eso al inversionista nacional y extranjero lo hace pensar sobre si debe de invertir más o menos, dependiendo de cómo queda el poder político distribuido. En ese sentido, en la medida en que las elecciones se comprimieran en el tiempo, la economía iba a tener menos incertidumbre jurídica. Esas fueron las dos motivaciones. Excuso comentarte, hay una tercera que nos dijeron nuestros alcaldes, y yo creo que el diputado Vázquez, es probable que también sus alcaldes le hayan dicho eso, de que 3 años para un alcalde siempre resulta un proyecto casi no terminado, porque es tan poco el plazo de 3 años que hay proyectos municipales que no se logran a realizar. En ese sentido, esas fueron nuestras 3 motivaciones. Pasemos a tu pregunta. Nosotros lo ratificamos en el entendido de que se habían cumplido los 2 requisitos previos que la Constitución señala. Primer requisito es que una reforma constitucional se ha de impulsar con más de 10 diputados como iniciativa de ley y se autoriza por lo menos con 43 votos en la primera legislatura y con 56 votos en la segunda para ratificarla. Esos 2 preceptos se habían cumplido. En ese sentido, nosotros como partido Arena, Manuel, y como fracción, siempre hemos respetado los fallos judiciales. Y este caso no es la excepción. Nosotros incluso pedimos a las demás fuerzas políticas de que retiráramos, y yo hice la moción ayer en nombre de mi partido y de nuestra fracción, que retiráramos de la plenaria el dictamen favorable que había, precisamente en respeto a la Sala de lo Constitucional. Podemos no estar de acuerdo con algunos argumentos, pero eso no te hace desacatar una resolución judicial. En ese sentido, lo que la Sala dice es que se han incumplido 2 requisitos y que por eso emitió la medida cautelar. Esos requisitos o esas condiciones son, primero, de que la Asamblea anterior autorizó esta reforma constitucional después de las elecciones del 2015 y que los ciudadanos no tuvieron la oportunidad de conocer la oferta electoral de los partidos que se iba a reformar la Constitución, que en ese caso la autorización debió haber sido antes de las elecciones y no después. Y el segundo requisito es de que podía colisionar o podía converger 2 elecciones en una misma legislatura. Cuando digo 2 elecciones me refiero a elecciones de segundo grado. Y por eso es que hay una frase, Manuel, que tú la has escuchado, que dicen una legislatura, una magistratura. Y en efecto iba a colisionar. Fíjate que yo hice el ejercicio y lo cuento muy brevemente. Como era para 4 años, el primer mandato del 18 al 2021, se iba a elegir efectivamente
el 18 de septiembre del 2018 y el 23 de septiembre del 2021. Iban a haber 2 elecciones en una misma legislatura, y en el caso de las legislaturas posteriores, que iba del 2022 al 2026, solo iba a haber una elección, que iba a ser en el 2024, pero en la siguiente legislatura, que iba del 2027 al 2031, iban a haber 2 elecciones de Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo íbamos, perdón, solo termino brevemente, Manuel, cómo nosotros íbamos a solventar este problema? Lo íbamos a solventar porque la siguiente semana, es decir, esta semana que viene, nosotros íbamos a presentar el segundo pliego de reformas constitucionales, en donde íbamos a homologar los periodos de funcionamiento de los funcionarios de segundo grado. Bueno, esa es la reacción del diputado Cuadra sobre esta situación que ocurrió esta semana. Tenemos un reporte sobre otras reacciones que se han generado en la Asamblea Legislativa que, por supuesto, no son tan halagadoras para la Sala de lo Constitucional. Vamos a escuchar a continuación el reporte que nos preparó Raúl Hernández y luego vamos a conocer las impresiones del diputado Guadalupe Vázquez. Creo que la Sala, de alguna manera, en este caso en particular, se ha extralimitado. Y hoy que decidimos reformar la Constitución, la Sala se convierte en un constituyente. Que no es el momento de discutir la sentencia, con algunas estamos de acuerdo, con otras no. Aunque no comparten la decisión, los diputados dicen que obedecerán a la Sala de lo Constitucional y no aprobarán la ampliación de periodos a 5 años para alcaldes y diputados. A regañadientes, reconocen que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal, pero consideran que en esta ocasión están equivocados y se trata de un juego político. Nos parece arbitrario, aberrante e inconstitucional la actuación de la Sala. La Sala no tiene competencia para interrumpir el proceso de reforma de la Constitución. Declarar inconstitucional la Constitución, por supuesto, es algo fuera de lugar, es inédito, nunca se había visto. De acuerdo al comunicado, pueden existir al menos 2 vicios de inconstitucionalidad. El primero es que no se ha permitido la participación del pueblo, y el segundo es que sería la próxima legislatura la encargada de aprobar los cambios. Este magistrado sale al paso de los señalamientos. Dice que no se debe arrastrar al terreno político las decisiones jurídicas. Y era preferible detener este proceso ahora y no continuar analizándolo cuando, digamos, la reforma estuviera vigente. Cuando la Sala no va a decir si 5 años son suficientes o no son suficientes. Lo que la Sala va a determinar es si se observó o no el proceso de creación de una reforma constitucional. Independientemente del cruce de declaraciones, lo cierto es que hoy por hoy los periodos de alcaldes y diputados continuarán durando 3 años, hasta que la Sala termine de corregirle las planas a los legisladores y emita una sentencia definitiva. Alargamiento de 5 años y los funcionarios de elección de 3 años, cada bancada estaría obligada a estar eligiendo 2 veces o por 2 ocasiones a los mismos funcionarios. De acuerdo a la Sala, esta reforma constitucional debe de hacerse hasta el 2018, es decir, todavía debe de mediar una legislatura. Los estiras y encoge entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea no son nuevos. El más reciente fue la destitución de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Mira, ahí teníamos reacciones de diferentes partidos políticos a esta situación que ocurrió esta semana. La Sala de lo Constitucional admite una demanda y frena los deseos de los diputados de ampliar los periodos para alcaldes y para los mismos legisladores. Guadalupe Vázquez, ¿qué piensa usted de esta situación? ¿Cuál es la impresión del partido Gana ante esta admisión de la demanda y este congelamiento de esta medida que iba a ampliar los periodos de ustedes como diputados y también de los alcaldes? Bueno, nosotros como grupo parlamentario y como partido Gran Alianza por la Unidad Nacional siempre hemos sido respetuosos de la institucionalidad y de las funciones de los órganos de Estado, aunque no lo compartamos, porque de alguna manera esto de que los magistrados dicen que no han tenido, que la ciudadanía no ha tenido información, mire, desde hace varios años hay varios, incluso dentro de lo que iba el dictamen, varias iniciativas de diputados, iniciativas de ciudadanos, en donde solicitaban que los periodos deberían ser de más años. Incluso su servidor fue alcalde y en algunos congresos de comunes siempre se pedía de que los alcaldes, como lo decía el doctor
por Tío Cuadra, ahí coincido, de que en 3 años muchas obras quedan pendientes y muchas veces los alcaldes no tienen la suficiente, quizás la responsabilidad en asumir la gestión, en gestionar. Estamos hablando de una gestión financiera, de alguna gestión internacional, cuando ya van de nuevo a campaña, y eso les limita un poco a tener esa capacidad para poder hacer el esfuerzo de continuar. Entonces, en ese proceso, y por supuesto que los diputados, pero yo lo que nosotros estamos claros es de que, y así lo ve Gana, es que no hemos violado ningún artículo de la Constitución, ni mucho menos del Código Electoral. Y prácticamente se ha ido de acuerdo a lo que la Constitución dice, que una legislatura la aprueba y la otra la ratifica. Y nosotros hasta ahorita no hemos ratificado, tal vez la comisión lo bajó el dictamen, pero no se ha ratificado, porque esa es la medida cautelar que ha permitido que ayer se retirara el dictamen y que todos los partidos políticos estuvimos de acuerdo. Pero de alguna manera nosotros estamos claros de que esto frena de alguna manera las intenciones, no solo de los diputados ni los alcaldes, de lo que en el país se necesita es la certidumbre. Todos coincidimos de que muchas veces se termina una elección e iniciamos otra. Vamos a tener el caso en el 2018, que vamos a tener la elección de diputados y alcaldes, y el 2019 las presidenciales, y no sabemos cómo va a quedar conformada la legislatura del 2018, y van a esperar que en un año vamos a tener una certidumbre o una incertidumbre para que dentro del país haya una elección presidencial y haya sectores que van a tratar de hacer de alguna manera que el último año presidencial o lo termina bien o lo termina mal. Entonces, de alguna manera el país sigue en esa incertidumbre, y eso es lo que buscamos. Pero de alguna manera nosotros estamos claros de que no se ha violado. Es más, desde varios años en varios foros se hablaba de aumentar los periodos, y yo creo que pues de alguna manera, como Gana, hemos dicho que no compartimos lo que los magistrados han tomado la decisión. Sin embargo, lo vamos a respetar y lo vamos a acatar, ¿verdad? Porque eso hay que respetar la institucionalidad del país. Bueno, invitamos también a ustedes que nos sintonizan a que participen con nosotros. Tenemos una pregunta en Facebook y dice de la siguiente manera: ¿qué piensa usted de que la Sala de lo Constitucional haya admitido una demanda y congelado el proceso de ampliación del periodo de trabajo de alcaldes y diputados? Esta pregunta la estamos formulando a través de nuestra cuenta de Facebook. Ustedes pueden dejar ahí sus comentarios, que nosotros más adelante estaremos recopilando algunos para que lo puedan comentar también nuestros invitados. Con esto vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más de la entrevista de este viernes aquí en Hechos AM. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a saludar a todas las personas que siguen nuestra transmisión a través de nuestra cuenta de Facebook, Noticiero Hechos AM, y la entrevista de Hechos AM está siendo transmitida a través de esta cuenta en redes sociales y pueden seguirla desde diferentes partes del mundo. Esta mañana estamos conversando con los diputados René Portillo Cuadra del Partido Arena y Guadalupe Vázquez del Partido Gana, y estamos hablando sobre esta situación que se generó esta semana y que tiene que ver con el freno que puso la Sala de lo Constitucional al admitir una demanda y congelar temporalmente, el proceso de ampliación de los periodos tanto de alcaldes como de diputados. René Portillo Cuadra, hay una situación que me llamaba la atención, por ejemplo, en los comentarios que hacía Jacqueline Rivera. Decía, la sala se extralimitó, está actuando de forma arbitraria. ¿Qué piensan ustedes sobre estas situaciones y esta tensión que parece se vuelve a generar entre parte de la Asamblea Legislativa con la Sala de lo Constitucional? Porque no es con toda la Corte Suprema de Justicia, es con la sala. Hay visiones diferentes, Manuel, de cómo ver el tema en cuanto a la fundamentación jurídico-técnica de la medida cautelar. Hay un voto razonado bien interesante del doctor Armando Pineda Navas, presidente de la Corte y presidente de la Sala de lo Constitucional, en donde él dice, mire, yo estoy de acuerdo con el razonamiento jurídico de la admisión, pero no estoy de acuerdo con la medida cautelar de inhibir a esta asamblea de que ratifique la reforma constitucional. Y él hace un análisis que me parece muy correcto en cuanto a decir que la ratificación de la reforma constitucional en sí misma no lesiona ningún bien jurídico ni tampoco viola ningún artículo de la Constitución, en tanto la ratificación ha seguido el proceso de formación que establece la misma Constitución. En ese sentido yo creo que no es
no es propio, no es correcto hablar de actos arbitrarios, de que se excedió, no, si al final la Sala de lo Constitucional, nos guste o no, es el máximo tribunal que puede interpretar la Constitución y a la vez que puede fallar sobre este tipo de aspectos de orden constitucional. Yo particularmente tengo una lectura en la cual tengo una duda, y es razonable, pero me la pregunto más como abogado que como funcionario público, porque me merece todo respeto algunos fallos de la Sala de lo Constitucional. Y esta pregunta es la siguiente: cuando hay un proceso de la formación de la ley ordinaria, la ley secundaria, hay un proceso que inicia con una fase de presentación, con una fase de discusión, con una fase de análisis de la comisión respectiva, con un dictamen, con una aprobación del Pleno, con una autorización o aprobación del presidente de la República, con una autorización de publicación en el diario oficial, etcétera. Es decir, hay todo un procedimiento. Pero ese proceso de formación de la ley no es igual al proceso de formación de reforma constitucional, sino que ahí las reglas cambian. ¿En qué sentido? En que la ley le dice, mire, usted quiere reformar un artículo de la Constitución, usted va a observar al menos 3 requisitos en el procedimiento. Primero, que sea un número de 10 diputados, por lo menos quienes hagan la moción o la propuesta de reforma. Segundo, que exista una mayoría en la primera legislatura que apruebe esa reforma constitucional. Y segundo, de que exista una legislatura posterior que la ratifique por lo menos con 56 votos. Ese es el proceso de formación de la reforma constitucional. Yo no he encontrado ningún artículo en la Constitución que diga, que regule, de que este proceso de autorización deba de hacerse o antes o después de un proceso electoral. Esa duda, particularmente como abogado, sí la tengo, porque en la sentencia, en la medida cautelar, en la página 2, hay algo muy interesante que dice, en la página 4, que dice de que la medida cautelar obedece a que no hubo un proceso de información y difusión. Sí. Pero es un poco complicado porque hasta donde yo recuerdo, cuando se hizo la propuesta de reforma constitucional de los periodos, la hizo una organización de la sociedad civil, la cual a mí me merece mucho crédito, mucho respeto, y en donde está conformado realmente por hombres y mujeres patriotas, a quienes yo admiro. Entonces, digamos que la propuesta ni siquiera vino de los políticos, sino que vino de la misma sociedad civil. Cuando se discutió el tema en la primera legislatura, pasaron 4 plenarias en donde se estuvo discutiendo el tema. Y aquí voy a contar algo que nunca lo he dicho públicamente. Cuando nosotros discutimos en esta legislatura como fracción si debíamos o no ratificar la reforma constitucional, nosotros fuimos a hacer consultas con nuestros alcaldes, con nuestras bases. Fuimos a hacer un análisis jurídico al interior de nuestra fracción. Incluso habían algunos diputados, colegas nuestros, que esgrimían razones jurídicas y políticas como para no ratificarla. Pero al final llegamos a un consenso de que era viable por las 2 razones que en el primer segmento te dije. Entonces, hubo o no discusión, creo que es un poco, digamos, subjetivo. Pero vuelvo al punto, nos merece todo crédito y todo respeto los fallos judiciales. Diputado Vázquez, ¿qué opinión tiene usted de este, por ejemplo, argumento que da la sala en cuanto a que no se consultó a la población, que no se le pidió parecer en el sentido de poner en marcha una medida como esta, de ampliación de los periodos? Bueno, yo creo que información ha habido. Lo que pasa es que, y lo que nosotros tal vez objetamos es que un día antes de que la Comisión de Reformas Electorales Constitucionales saca el dictamen, el siguiente día saca la medida cautelar, cuando la demanda lo pusieron el año pasado, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera quizás es una afrenta contra algunos diputados, no lo quisiéramos ver así, pero eso es lo que se percibe. Pero igual nosotros creemos que ha habido información, y ya lo dije, y lo dijo el doctor Portillo Cuadra, y aquí lo voy a... Mire, es una de las organizaciones que anteriormente había presentado una pieza de correspondencia para que se ampliara, y entonces es de la sociedad civil, y eso pues de alguna manera, y otras iniciativas de otros sectores y diputados que lograron introducir desde varios años, y toda la legislatura el año pasado, de la anterior, se estuvo discutiendo este tema.
y se legisló. Se legisló y esperando que esta legislatura lo iba a ratificar, porque esos son el proceso de formación de esta reforma. Es más, nosotros estamos claros de que aquí no podemos hacer una consulta ciudadana así como tipo referéndum, porque no lo permite la Constitución, pero hay una forma, hay un estilo de informar y que la ciudadanía lo conoce. Y yo creo que pues en ese argumento para nosotros no es tan jurídico, de alguna manera pues es una acción que viene de la sala y lo vamos a respetar como decimos, aunque no la compartamos. Y yo creo que ojalá la sala en aras de hacer las cosas con seriedad, pues a lo más breve posible lo pueda hacer y dé el visto bueno al final, porque de alguna manera esto es importante, que la población sepa de que hay problemas financieros en el país y los partidos políticos también van a las elecciones con sus diputados y alcaldes y de alguna manera hay un desgaste económico y el Estado por supuesto porque hay una deuda política que el Estado tiene que dárselo a los partidos políticos. Bajo estos varios argumentos nosotros creemos que es importante. Es más, casi todas las legislaturas de todo Centroamérica tienen 4 o 5 años y hay que homologar, como por un ejemplo, solo en El Salvador, que con problemas financieros, con problemas económicos, estamos cada día seguido en campaña y en elecciones. Entonces nosotros creemos que es importante de que conozca la población de que ha habido información, solo que pues desde el año anterior que se dio ¿cómo se llama? Esta legislación y se había venido desde más antes. Hay iniciativas que tienen más de 10 años y ahí estaba en el tapete y luego la Comisión de Reformas Electorales lo agrupó y ahí está en el dictamen. Entonces nosotros creemos que es importante evaluar eso, pero de alguna manera vamos a esperar y ojalá pues como gana siempre, y lo vuelvo a repetir, somos respetuosos de la institucionalidad del país y sobre ese argumento que tiene la sala ha parado y lo hemos hecho también en la Asamblea Legislativa y esperamos que pronto se solucione esto porque de alguna manera la situación política del país hay que corregirla. No hay duda que las decisiones que ha tomado en diferentes ocasiones la Sala de lo Constitucional han generado controversia, han generado acalorados debates sobre resoluciones o sobre admisiones de demandas. Se ha dicho en diversas ocasiones, la Sala de lo Constitucional le corrige la plana a la Asamblea Legislativa. ¿Es uno de los casos, diputado Portillo Cuadra? ¿Se puede considerar que una corrección de plana o esta vez no aplica esta situación? Yo quisiera pensar, Manuel, de que existen atribuciones y competencias propias para cada órgano de Estado. Y dentro de ese ejercicio, la Sala de lo Constitucional, a través de la Corte Suprema de Justicia, está haciendo su trabajo, está haciendo su función. No se trata más bien no se trata de corregirle la plana, sino de ejercer las potestades legales y constitucionales que cada órgano tiene. Yo prefiero pensar de que es parte del funcionamiento de la democracia. De hecho, el órgano judicial, y en este caso la Sala de lo Constitucional, está ejerciendo una medida cautelar que a juicio de ellos evitará un daño mayor en el futuro. Pero no se trata, digamos, de una invasión de atribuciones. Yo más bien lo veo como parte de las funciones que cada órgano desarrolla. En ese ejercicio de las funciones podemos o no estar de acuerdo en cuanto al alcance de las mismas. Pero prefiero pensar de que lo hizo la Sala de buena fe, de que lo hizo en amparo de la constitucionalidad del país, aunque como te digo, yo particularmente tengo algunas dudas como profesional del derecho, pero como funcionario estoy y como ciudadano plenamente dispuesto a acatarla. Otra de las cosas que me parece, y lo voy a mencionar, otra de las cosas que me parece importante es el hecho de que en la resolución dice que nosotros como asamblea violamos el principio de legitimación popular indirecta. Entonces, cuando en la resolución anterior que se abordó el tema de este principio, lo que se decía es de que se atacaba si la Asamblea Legislativa tenía facultades para nombrar a algunos funcionarios de segundo grado. Y tú te acordarás de este club de los inconstitucionales que cada día se agranda más, ¿verdad? Es decir, de aquellos funcionarios que han sido sus nombramientos declarados inconstitucionales. Pero ahora que retoma la sala este principio
de legitimación popular le da una explicación diferente a como se la dio en la sentencia anterior. Entonces, esas dudas quedan, digamos, pero lo más importante es que aquí no le ha corregido nadie la plana, sino que aquí estamos en un sistema de frenos y contrapesos que permite ejercer estas funciones. Ahora bien, bueno, la diputada Jacqueline Rivera decía, la Sala de lo Constitucional no puede frenar el proceso de reforma constitucional. ¿Qué piensa usted, Guadalupe Vázquez? Bueno, sí, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista jurídico, aunque su servidor no es abogado, pero por lo que hemos leído y hemos interpretado cosas dentro de la Asamblea Legislativa, y en este caso y en este tema, la Sala no puede corregir la plana porque no hemos ratificado el proceso de ley, ¿verdad? Entonces está congelado y de alguna manera, pues, yo he dicho que de alguna forma la Sala tiene sus argumentos y hay que respetarlo, pero en este caso no nos ha corregido porque no se ha elaborado o ha terminado el proceso de ley, que es la publicación en el diario oficial y la ratificación con más de 56 votos. Entonces yo creo que en este tema no ha sido eso, sino que ha habido una medida cautelar que de alguna manera pues ellos tienen algunos argumentos que pueden afectar. En el caso de nosotros decimos que no, pero igual la competencia de la Asamblea es legislar y de alguna manera la Sala o la Corte Suprema de Justicia es de hacer valer la Constitución, y ahí hay ese proceso. Nosotros creemos que las acciones de la Asamblea Legislativa en alguna forma pues sí, podemos tener errores, pero en otras la Sala ha cometido errores, pero igual según ellos no se equivocan, pero por llevar en paz, y que nosotros hemos sido así, claro, la Asamblea tiene que acatar las resoluciones porque eso manda la Constitución, nos guste o no nos guste, y en ese caso gana siempre ha estado, siempre nosotros hemos dicho, y eso no quiere decir que estamos en contra de la Sala, es contradecir algunas cosas. Usted como periodista me puede contradecir a mí, cosas que yo estoy diciendo aquí, pero no significa que usted esté en contra en lo personal y en lo político, sino que tiene visiones diferentes a lo que yo tomo. Igual nosotros como Asamblea así lo hacemos, y así lo ve el grupo parlamentario de Gana. Entonces yo creo que en este punto la competencia de cada órgano de Estado hay que respetarlo, y al menos nosotros vamos a acatar, y aunque otros digan que no, pero nosotros sí, aunque no estamos de acuerdo con la sentencia. Ahora bien, a la Sala de lo Constitucional también se le ha acusado de ser un actor político y un factor político con algunas resoluciones y con algunas admisiones. ¿Qué piensa usted de esta situación, diputado Cuadra? Bueno, antes de responderte la pregunta, Manuel, yo quiero, por los televidentes, quiero leer textualmente lo que dice el artículo 248 de nuestra Constitución. Dice: la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. Eso es lo que plantea el artículo. Nosotros hemos observado este artículo, a mi entender sí. Te contesto la pregunta, ¿es la Sala un actor o un factor político? Por supuesto que sí, es un actor político, es un factor político dentro del entramado jurídico-político del régimen democrático de nuestro país. Lo que no podemos decir es, y yo creo que con esa intención estaba planteada por alguna diputada, este planteamiento es de que la Sala actúa de manera político-partidario. Eso particularmente yo no lo acepto, independientemente que comulgue con algunas resoluciones o no. Por supuesto que la Sala de lo Constitucional es por antonomasia un tribunal que decide aspectos de orden político. Claro que sí, eso está dicho en los tratados de derecho administrativo, en los tratados de derecho constitucional. Incluso hay una discusión jurídica muy intrincada alrededor de preguntarse si los tribunales constitucionales o salas tienen facultades solo para decretar la inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos u órdenes de autoridad que contrarían la Constitución, o si también tiene facultades para decretar y declarar la inconstitucionalidad de actos políticos. Porque el acto político es diferente al acto de gobierno, y el acto de gobierno es diferente al acto legislativo. En ese sentido, la pregunta es,
la Asamblea Legislativa estaba realizando hasta ese momento un acto político de reforma electoral que iba a tener implicaciones legislativas. Pero como no se había terminado el proceso de formación, algunos abogados se preguntan si esa decisión de ratificar es sujeto de control de constitucionalidad o no. Fíjate bien, Manuel, la intención de ratificar, no la norma jurídica, porque la norma jurídica ni siquiera se había concretado porque no estaba publicada en el Diario Oficial, sino que teníamos la intención de ratificar la reforma. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, de que no hubo una discusión alrededor del tema y que la sociedad no participó, entonces yo me hago una pregunta. Y los 22 impuestos que ha aprobado el FMLN sin discusión alguna y sin el aval de la sociedad civil, ¿son inconstitucionales, sí o no? Porque a nadie le consultaron si le iban a subir el 13% a la energía. A nadie le consultaron el 1% que se cobra a los cheques cuando tú vas a cambiar un cheque mayor de $1000. Y te puedo citar los 22 impuestos. Entonces son inconstitucionales también. Nos deja la sala abierta la posibilidad de que recurramos, porque a nadie le consultó el presidente, para citar el caso concreto del 13% a la energía. Entonces, el abrir mucho las brechas de interpretación constitucional puede dar lugar a que sean otros también los decretos, órdenes o resoluciones que sean objeto del control de constitucionalidad. Diputado Vázquez, actúa la sala con criterios políticos partidarios, como ya lo explicaba muy bien el diputado Cuadra, o sea, nos daba una ampliación de los criterios que se pueden manejar al analizar este punto en específico. No, yo creo que sí, actúa políticamente, porque así es el orden que se tiene que hacer dentro de cada órgano de Estado. En lo partidario sí no puedo comprobar eso, pero de alguna manera casi algunas resoluciones, algunos sectores lo ven así. En el caso de Gana nunca lo ha visto así, sino que de alguna manera hay que hacer las cosas de la mejor forma y que las acciones de los diputados, las acciones de la Asamblea Legislativa no afecten el quehacer político del país, y por lo tanto algunas veces asumimos responsabilidades de acatar órdenes. Pero sí estamos claros pues de que yo conozco un par de magistrados de la Sala de lo Constitucional que son muy respetables, que tienen esa capacidad, pero de alguna manera pueden tener algunas acciones políticas, no así partidarias, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante reconocer eso y que de alguna manera el país no se cae si que la Asamblea no ratifica esto o que la Sala detiene esto, siempre va a funcionar. De alguna manera lo que se busca es establecer el orden jurídico, y sobre esa base pues hay que actuar y tenemos una responsabilidad los funcionarios públicos de hacerlo más serio y lo que la Constitución nos manda, y evitar pues tener ingredientes partidarios que eso sí pueden afectar al país, ¿verdad? Entonces en eso estamos claros nosotros, y que sí seguimos diciendo de que no nos hemos equivocado, hemos hecho el proceso de formación de ley hasta este día, pero por respeto a la acción de la sala vamos a esperar, y que de alguna manera se va a mantener en la comisión, porque ayer regresó nuevamente a la comisión el decreto, ya incluso creo que firmado por todos los partidos políticos, pero debemos de continuar teniendo esa responsabilidad de funcionario público de acatar las órdenes jurídicas. Teníamos una pregunta en nuestras redes sociales, en Facebook específicamente. La pregunta era: ¿qué piensa usted de que la Sala de lo Constitucional haya admitido una demanda y congelado el proceso de ampliación del periodo de trabajo de alcaldes y diputados? Vamos a leer las participaciones de nuestros televidentes y de las personas que están informándose a través de nuestras redes sociales. Dice Franklin Beltrán: resolución ilógica. La Sala, cuando se trata de restar la institucionalidad, actúa de manera pronta, pero no lo hace con los cientos de recursos de amparos y habeas corpus que los salvadoreños interponen a diario por violaciones a sus derechos fundamentales constitucionalmente tutelados. Luis Benítez dice que da igual que las elecciones sean continuas o distanciadas en tiempo, y tratándose del ahorro al pueblo nos resulta lo mismo si no tienen argumentos legales. De igual, los políticos siempre se roban el dinero del pueblo de forma descarada. Juan Anaya dice: para todo hay un orden establecido. Si se rompen las reglas, se crea un desorden que paulatinamente lleva al caos, y al pueblo eso nos sale muy caro, dice. Jorge Orellana Penado dice: estos magistrados le están haciendo un mal al país, cuánto le cuesta al país estar en elecciones a cada rato.
Bueno, son parte de los comentarios que teníamos a través de nuestras redes sociales. Rafael Eduardo Rodríguez Fuentes dice, eso era lo correcto, aún tenemos la sala que detenga esos abusos de poder de los diputados. Bueno, estas son parte de las interacciones que han tenido las personas que se informan a través de nuestras redes sociales, en Noticiero Hechos, ahí en nuestra página de Facebook. Queremos conocer qué piensan ustedes, por ejemplo, de lo que dice la población, diputado Vázquez. Sí, mire, yo creo que en alguna tiene la razón los amigos televidentes, porque hay cosas que se hacen en la asamblea y lo sale declarando inconstitucional la sala, por algunos criterios que los magistrados tienen y los diputados tenemos otra. Pero lo que sí estamos claros es que hay cosas como el Tratado de Libre Comercio que no se ha pronunciado la sala, la dolarización no se ha pronunciado la sala. Hay habeas corpus de mucha gente que se están violando los derechos humanos y no se ha pronunciado. Pero esto que el año pasado lo presentó un ciudadano, en tiempo lo saca. Y hay cosas así que un mes la sala detiene. Entonces eso da como a una especulación, porque la justicia debe ser pronta y cumplida. Y en este caso no lo hay, pero no lo hay en ese proceso, ¿va? En algo otro sí, no podemos decir que no todo está malo, pero de alguna manera deja algunas cosas que tienen que se ven como, pues, se duda de la responsabilidad que se tienen los magistrados, pero de alguna manera la responsabilidad, como lo digo, los diputados tenemos que hacer las cosas de acuerdo al orden jurídico. Diputado Cuadra, ¿tiene usted algún comentario sobre lo que dice la gente en redes sociales? Bueno, solo un comentario que me llamó mucho la atención, es que la sala siempre se pronuncia en aquellos casos en donde se ha lesionado gravemente el orden constitucional del país. Y nosotros como ciudadanos tenemos fe en nuestra sala de lo constitucional, tenemos confianza en nuestra sala de lo constitucional. Y eso hace de que respetemos las instituciones aunque no estemos de acuerdo, como lo hemos dicho, con sus fallos, con algunos de sus fallos. Pero aquí hay algo que es bien importante, es que uno de los mensajes decía, la sala ha detenido el abuso de poder de los diputados. En lo particular y como fracción legislativa, si nosotros hubiéramos advertido que había una flagrante violación a la Constitución o al orden jurídico establecido, nosotros no hubiéramos dado los votos por esa reforma constitucional, ni en la primera legislatura, ni mucho menos en la comisión. Entonces, eso sí quiero que quede bien claro, porque como diputados de la fracción de Arena actuamos de buena fe y actuamos en la creencia de que estábamos haciendo el proceso de formación como el 248 lo dice. Entonces, sí quiero decirle al estimado amigo que nos escribió que la sala no ha detenido ningún abuso de poder, sino algo que a juicio de ellos necesita un control de constitucionalidad que lo ratifique la otra Asamblea Legislativa. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con la entrevista de este viernes, con las conclusiones de la entrevista de este viernes aquí en Hechos AM. Estamos llegando ya a la parte final de la entrevista de este viernes aquí en Canal 12, en Hechos AM, y hay un tema que se nos ha quedado ahí en el tintero y que vamos a aprovechar estos últimos minutos para abordarlo, y es la situación de las elecciones de segundo grado. De hecho, hay una elección que se tiene que hacer por una resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucionales, por ejemplo, a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Me gustaría que habláramos precisamente de esa resolución que declaró inconstitucionales a estos funcionarios de la Corte de Cuentas y que ahora, bueno, la Asamblea tiene la obligación de elegir en el plazo previo al 29 de julio, de acuerdo a la resolución de la Sala de lo Constitucional. Diputado Cuadra. Bueno, importante esta resolución porque demuestra y quedó evidenciado con prueba fehaciente en el proceso de inconstitucionalidad que 2 de los 3 magistrados de la Corte de Cuentas sí tenían afiliación partidaria. Tanto es así que en el proceso la Sala de lo Constitucional le pide informe al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral le remite información donde aparecen afiliaciones a 2 partidos políticos por parte de 2 magistrados. Uno de ellos no tiene afiliación partidaria, sino que en la declaración de inconstitucionalidad obedece a que la Asamblea Legislativa no fundamentó por qué esta persona sí cumplía los requisitos constitucionales y los demás candidatos no. Entonces, ese es el punto toral del tema de la inconstitucionalidad de los magistrados. Ahora, hay otra discusión que se ha dado en estos últimos días, es sobre si debe de ser electo la nueva Corte para 3 años o solamente para cumplir el periodo
en el que fue, digamos, declarada inconstitucional los 3 nombramientos. Hay un artículo en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que por cierto es, veamos, que por cierto es el artículo 101, cuando habla de la nueva elección, y ahí hay una discusión jurídica. Ayer en la plenaria, y con esto concluyo, ayer en la plenaria nosotros como Arena no votamos porque se eligiera una corte de 3 años, esperando y pidiéndole a la Sala de lo Constitucional que ampliara y aclarara sobre si su sentencia nos habilita para elegir dentro de los próximos 3 años o solamente se debe elegir para terminar este periodo. De hecho, en la resolución de la Sala de lo Constitucional se mencionaba que Joel Valiente tenía afiliación al partido Gana. Precisamente tenemos aquí a Guadalupe Vázquez, que es jefe de fracción de este instituto. ¿Qué piensa de esta situación que ocurrió con estos magistrados y específicamente con esta que hace alusión al partido al que usted pertenece? Mire, lo que pasa es que cuando se fundó el partido, a lo mejor el licenciado Joel Valiente firmó dio la firma para constituir el partido porque nos pedían como 50.000 firmas, ¿va? Pero que él haya sido orgánico del partido, su servidor ha sido fundador, nunca lo vi en el partido, pero recordemos pues de que de alguna manera la sala pues ya lo dio y ya no podemos discutir ese tema, pero sí estamos claros nosotros es que la sala aún en otras resoluciones siempre decía que se elija nuevamente para terminar el periodo. En esta no lo dice, lo ha dejado abierto y ahí hay unas malas interpretaciones, pero en el caso de nosotros estamos claros que debe concluirse el periodo y debe elegirse para un año. Pero ¿no creen ustedes que si se elige, por ejemplo, en determinado momento y como quedó abierto, como usted bien lo menciona, se puede dar lugar a otra inconstitucionalidad? Por supuesto, si lo elegimos por 3 años, sí, pero en el caso de nosotros como Gana estamos claros que debe ser para un año y luego pues nuevamente la otra elección de los otros 3 años, porque entonces se rompe los articulados que habla de que un funcionarios de segundo grado, en este caso de la Corte, son electos para 3 años y no puede terminar en 2 años por una sentencia. Entonces nosotros creemos que dando como interpretando esto que debe elegirse, ayer en la Comisión Política el día martes el miércoles, se acordó de que se iba a abrir el proceso para empezar de que los candidatos a la Corte llegaran con documentación, pero se detuvo porque en el escrito que presentaban era para 3 años y nosotros estamos convencidos que eso debe ser para un año. Y lo otro es de que también estábamos de acuerdo con la petición que hizo Alberto Romero dentro de la Comisión Política el día miércoles de que se pidiera una aclaración a la sala, porque en este caso no la aclara, no lo dice, solo dice elíjase nuevamente a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República y tienen hasta el día 29 de julio del 2016. Cierra ahí y nos dice, mire, para terminar o concluir el periodo de 3 años, que debería haber dicho eso, entonces, pero de alguna manera nosotros creemos que así debe ser para un año y ese debe ser el proceso. En ese caso, Gana está claro y que vamos a trabajar en ese proceso para que lo más pronto posible pues haya una Corte de Cuentas de la República que responda a los intereses de los salvadoreños y en salvaguardar lo que es porque es el máximo organismo de controlador de la finanza del Estado, ¿verdad? Y que de alguna manera haga esa función que le corresponde. Y en ese caso, Gana, estamos listos y hemos aceptado la sentencia porque de alguna manera pues hay que respetar igual, como repito nuevamente, la institucionalidad del país y la sala pues ha declarado y lo vamos a acatar. Bueno, elecciones de segundo grado, hay otras que están pendientes en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, la elección de magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a raíz de esta resolución de la Sala de lo Constitucional, la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Obviamente esto da para que hagamos 2 programas o 3 programas más y que discutamos con los diputados sobre esta situación. Por hoy el tiempo se nos ha terminado, nosotros queremos agradecer a Guadalupe Vázquez y por supuesto a René Portillo Cuadra por haber estado con nosotros y venir a ampliarnos esta información sobre estos temas que están ocurriendo allá en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Manuel, un saludo fraterno para toda tu audiencia y para Canal 12. Muchas gracias y a todos los televidentes y gracias a ustedes, a todos los técnicos de Canal 12, muchas gracias y bendiciones a todos los salvadoreños. Bueno, así llegamos al final de la entrevista correspondiente a este viernes aquí en Hechos AM, pero les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos AM. Ya volvemos.